iniciar la clase con el tema de cualidades y capacidades físicas. Ya les compartí la guía, entonces por favor se ubican, toda la guía y el tema de cualidades y capacidades físicas. ¿Las capacidades físicas? Exactamente, capacidades físicas. Ahí hay un cuadro y abajo están las capacidades físicas. Exactamente. Entonces, ¿quién me quiere colaborar ahí donde dice capacidades físicas? ¿Quién quiere leer las capacidades físicas? Son las características corporales que determinan la capacidad física de una persona. Es decir, su nivel de condición física son esenciales para desarrollar actividad física o deportiva y se pueden mejorar con el entretenimiento. Entrenamiento. Entonces, teniendo en cuenta lo que leyó la señora, ¿cuáles serían las capacidades físicas? ¿Cuáles serían las capacidades físicas así que ustedes entienden? Estar bien, digamos, de salud. El equilibrio, ritmo, reacción, orientación, velocidad, fuerza. Resistencia y flexibilidad. La resistencia, la velocidad, Ajá. ¿Esas son las que? capacidades Son físicas. capacidades físicas, ok. Y las capacidades físicas se dividen en dos. Entonces, ¿cuáles serían? Coordinativas y condicionales. Entonces, ahí la guía dice que cuáles son las coordinativas. Equilibrio, Ritmo, reacción, orientación, ¿no está bajo percepción? Ok, listo, ahí hay cuatro. ¿Y las otras que son las cuáles? las condicionales. Condicionales. Las condicionales. ¿Cuáles son las condicionales? Fuerza, resistencia y flexibilidad. Fuerza, resistencia y flexibilidad. Entonces, alguien me quiere más abajo de la guía, está la definición de cada una de las condicionales y las coordinativas. Condicionales. La flexibilidad Ajá. permite el máximo recorrido de las articulaciones gracias a la flexibilidad de los músculos. Listo, ya. Entonces, flexibilidad es que, según lo que leyó el compañero o lo que ustedes pueden leer ahí. La flexibilidad, la flexibilidad es de quién? De los músculos. De los músculos, ¿no? Entonces, ojo que los músculos son los que hacen la fuerza, ¿cierto? Los músculos que hacen la fuerza y los músculos son los que están pegados ¿a qué? Al sistema que, sistema óseo, ¿cierto? A los que nosotros le llamamos que el esqueleto, ¿cierto? Está pegado al sistema óseo. El músculo es el que, vuelvo a repetir, hace la fuerza, él es el que se contrae y se elonga. Entonces el músculo tiene en sus terminaciones algo que se llama ¿qué? Los tendones, ¿cierto? Los tendones. Eso, entonces el músculo y en sus terminaciones están los tendones. Generalmente los músculos tienen origen, donde inician, e inserción, donde terminan. ¿sí? Y los músculos los podemos, dependiendo de la fuerza que haga, de su protagonismo en el movimiento, se llaman como en las novelas, protagonista y antagonista, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la fuerza, entonces el que ejerce la fuerza va a ser ¿qué? El protagonista, y el que se opone, el antagonista, el contrario, ¿cierto? Listo, siguiente capacidad. La fuerza consiste en ejercer tensión para vencer una resistencia. Es una capacidad fácil de mejorar. Listo. La fuerza, pues queda clara, ¿no? La fuerza es para qué. A una La fuerza es resistencia. a qué. ¿A qué va? ¿A romper qué? La resistencia. Va a romper una resistencia. Fíjale. La resistencia
Sí, resistencia. Es la capacidad de repetir y sostener durante un tiempo determinado un esfuerzo de intensidad bastante elevada y localizada en algunos grupos musculares. Ok. Listo, entonces la resistencia. En la definición está que es de mantener ¿qué? Pues un ritmo, ¿cierto? Una capacidad de ¿sí? Prolongado, de alto ¿qué? Tiempo o qué? Duración, ¿cierto? Y la resistencia la podemos encontrar en resistencia ¿qué? A la fuerza, ¿cierto? Y a la capacidad. Resistencia a la velocidad. La capacidad. Bueno, capacidad, por eso, pero esa es la resistencia, ¿cierto? De acuerdo a la capacidad de la resistencia, esta la vamos nosotros trabajando y vamos ganando, ¿cierto? Entonces ahí dice que si uno entrena, ¿cierto? Estas capacidades las podemos ir ¿qué? Mejorando, ¿cierto? Entonces, hemos leído cuántas capacidades condicionales. Tres. Tres. ¿Cuáles serían? La La flexibilidad, la fuerza y la Resistencia. Me falta otra. la velocidad. Ok. Ahí también tenemos resistencia a la qué? A la velocidad, ¿cierto? Entonces nosotros a todas le podemos colocar la resistencia. Siga, por favor. Resistencia a la velocidad. Es la velocidad es la capacidad de recorrer una cierta distancia en un punto de tiempo. Los factores que determinan la velocidad son de orden diferente. Muscular, la reacción del estado de la red muscular. Listo, ok. Bueno, velocidad es recorrer qué? Cierto espacio. O cierto espacio o cierta distancia. ¿Y qué? En el menor tiempo En el menor tiempo posible. Ahí dice que la velocidad va amarrada con ciertas fibras musculares, ¿cierto? Entonces, dice que si nosotros tenemos más fibras blancas, somos más resistentes, ¿cierto? Entonces, esas personas son las que aguantan más, digamos, la maratón, media maratón. Pero si tenemos rojas, pues son personas que son más rápidas, no aguantan tanta resistencia, pero son más rápidas. ¿Listo? Entonces, señor, estas cuatro son las capacidades que coordinativa o condicional. Condicional. Profe, aquí está la coordinación. La coordinación. Ahora hay unas que están en ambos lados, ¿cierto? Entonces serían mixtas. En una que están condicionales y coordinativas es coordinación y flexibilidad. ¿Listo? Entonces las capacidades básicas son condicionales, coordinativas y mixtas, ¿cierto? Entonces, lea por favor coordinación. En su sentido más amplio, consiste en disponer un conjunto de cosas o acciones de forma ordenada, con vistas a un objetivo en común. Ok, pues de acuerdo a lo que él leyó, ¿qué entendemos por coordinación? Es como coordinar varios factores con el que usted conseguir un objetivo. Por ejemplo, cuando usted está jugando fútbol, usted tiene que tener cierta coordinación con sus compañeros. Esto puede ser con otros gestos y en la coordinación corporal. ¿Sí? Entonces, ahí cómo sería, ¿cómo lo trabajaría? Pues poder mantener como concentramos lo que está haciendo, lo que va a hacer. Sí, puede ser una, pero el más en sí es que hagamos un ejemplo de coordinación. ¿Listo? Mano derecha. Eso es en el estómago así. Y con la mano izquierda peguémonos en la cabeza. ¿Sí? Sí. La señora está callada. Ojo, me froto y me golpeo, ¿cierto? Vamos a concentrarnos, ¿cierto? Y vamos a mejorar ese tema de coordinación. Ese es un ejemplo de coordinación, ¿cierto? El otro ejemplo que nos sirve para la coordinación y le sumamos la rítmica es que Capacidad de orientación. esto
Listo, orientación. Otra persona que me lea, no solo aquí, compañero, para escucharle la voz. ¿Cuál dice la comunicación? Ya coordinación de leer, la de acoplamiento. La capacidad de acoplamiento o sincronización es la capacidad para coordinar movimientos de partes del cuerpo, movimientos individuales y operaciones entre sí. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la de frotarnos el estómago o el vientre o sí, la parte abdominal y golpearnos en la cabeza, acoplamiento. Y la otra es capacidad de orientación. Orientación. Es la capacidad para determinar y cambiar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo. Ok, ¿cuál sería entonces la orientación? Capacidad para determinar Ajá, capacidad para determinar qué. la posición y movimiento del cuerpo. El movimiento del cuerpo y la ubicación. Y entonces un ejemplo, ¿cómo sería? Pues sería ahí que hicimos ahorita. No, porque estamos ahí mismo nosotros, es acoplamiento. Ah, ese es el acoplamiento. Cuando yo me paro y busco. No. Ojo, es capacidad de Para determinar de orientación, ¿cierto? De orientar. Para cambiar posición y movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el deporte, cuando estamos aquí y de un momento a otro, ¡pum!, Volteamos a otro lado. giramos, sea para la derecha, a la izquierda, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿cierto? A cambio repentino. O por ejemplo, cuando vamos manejando, ¿cierto? Moto, carro, que en cierto momento se nos atraviesa ¿qué? Un perrito, un carro, ¿cierto? Un niño, y tenemos que ¿qué? Tener la capacidad de poder reaccionar, de girar en el momento. La capacidad de diferenciación es la capacidad para lograr una alta exactitud y economía fina de movimiento. ¿Cuál nos aplica ahí? Cuando decimos capacidad fina en el movimiento. Hacer algo como la repetición, no sé. ¿O se han escuchado hablar de la motricidad fina y gruesa? Sí. Ustedes, ¿sí? Y han escuchado cuando, porque a uno en primaria lo pueden poner rayitas y bolitas y eso. El movimiento de la muñeca. ¿Cierto? De la muñeca, entonces, para que después podamos escribir qué. Bien, ¿cierto? Podamos hacer las letras como deben de ser. Ahí se hace referencia a la capacidad, ¿cuál? ¿En qué capacidad estamos? Capacidad ¿qué? ¿Cuál capacidad estamos? Diferenciación. De Diferenciación. diferenciación. ¿Listo? La capacidad de equilibrio La de equilibrio. es la capacidad del cuerpo para mantenerlo en una posición óptima según las exigencias del movimiento de la musculación. Ok. Ojo, el equilibrio tenemos varios puntos que nos ayudan, ¿cierto? Es un conjunto de cosas el que nos ayuda a nosotros a tener equilibrio. ¿Cuál sería el conjunto de cosas que nos ayudan? ¿Qué creen ustedes que nos ayudan a nosotros para mantener erguidos, en equilibrio, para no caer? Bueno, no es tanto la mente, sino la parte posterior del cerebro que se llama como el cerebelo, ¿cierto? Que nos ayuda a tener, si a nosotros nos dan un golpe en la parte de atrás, que De una vez perdemos el equilibrio. perdemos el equilibrio, ¿cierto? ¿Qué otros nos ayudan? Los oídos, ¿cierto? Si usted quiere tumbar a alguien, también déle una palmada en el oído. Ya pierde el equilibrio. ¿Cómo? ¿Zancadilla? Oh, claro. ¿Qué pasa con la zancadilla? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se cae uno? Porque pierde el equilibrio de los pies. Pierde la estabilidad, pierde el equilibrio, pero hay algo más, ¿sí? Oh, ¿cuál es la mitad de uno? No, 0.5. Ojo, sí,
claro, generalmente no es la mitad, pero en el ombligo está el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces nosotros a veces estamos así, es correr el punto de equilibrio. Si abrimos las piernas, entonces nuestra base de sustentación y el punto de equilibrio se queda en otro lado, ¿sí? Si nosotros nos movemos hacia adelante, entonces el punto de equilibrio ¿dónde pasa? Atrás, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros no nos caemos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos ayudan para el equilibrio? La parte posterior, los oídos, y hay otros que casi pasan desapercibidos, pero nos ayudan mucho, y los que casi no tenemos, pues sufrimos, ¿cierto? Los glúteos, ¿cierto? Los glúteos hacen parte también que nos ayudan para el equilibrio. ¿Listo? Entonces esos 3 puntos nos ayudan para el equilibrio, y también pues podemos entrenarlos, ¿cierto? Entonces en una línea vamos caminando, hacemos la prueba que le hacen a las modelos, ¿cierto? Entonces caminar sobre la línea recta, hacer con el movimiento de oscilación, ¿sí? ¿Cuál es el movimiento de oscilación? Pie y mano cambiada, ¿no? Entonces derecha, izquierda, sí, así mejoramos. La capacidad de adaptación. Adaptación, listo. Para situarse adecuadamente en una situación motriz implica responder de forma precisa. Ok. ¿Cómo sería ahí entonces adaptación, capacidad de adaptación? Eso sí está bien fácil. Ajá. Por lo menos, si vamos en la moto y nosotros queremos coger más velocidad, ¿cómo acoplamos o adaptamos nuestro cuerpo? ¿Cómo? ¿En la moto? Sí, digamos, usted va en la moto y usted quiere ganar más velocidad y el acelerador ya no le da más, y usted quiere coger más velocidad. Sí. Suelta, pues no, el freno. Hacia adelante. Ok, se acopla ¿a qué? Al vehículo, ¿cierto? Y entonces, ¿y por qué se inclina hacia adelante? Para dar más Fuerza. esto. No. Aerodinámica. Sí, para volverse más aerodinámico. Pero ¿qué pasa si yo me voy así? Oh, hay una explicación lógica. El espacio no está vacío, ¿cierto? No hay vacío, siempre hay lleno, ¿sí? O cuando hay vacío, pues se siente, ¿cierto? Aunque dicen que nunca hay vacío. No sé de los que están aquí quién ha volado. Uno ha volado en un avión, digo que con la otra no, en avión. Y cuando hace el avión a veces usted se dice, Uno siente como un vacío. ¿cierto? Pero generalmente siempre el medio está lleno de aire, ¿cierto? De gases que nosotros no podemos visualizarlo, observarlo, ¿cierto? Y cuando nosotros nos vamos erguidos, todo ese aire nos va a ¿qué? En el pecho, ¿cierto? Y eso nos va a ¿qué? A frenar, ¿cierto? Pero si yo me inclino, me acoplo al vehículo, entonces me va a pasar por encima y va a ser más que la palabra que usted utilizó ahora, aerodinámico, ¿cierto? Entonces vamos a coger más velocidad, así ya el acelerador no nos dé más. Por eso es que usted ve que los muchachos pasan así ya acostados en la moto, ¿cierto? Entonces acoplamiento. Y cuando se atravesó el perro, no tuvo capacidad de reacción. Y no que una vez me quedó por delante. ¿Dónde es capacidad rítmica? Uy, la mejor. ¿Cuál Es fue la la capacidad? capacidad de comprender y registrar los cambios o característicos en la secuencia del movimiento para llevarlo a cabo durante la ejecución motriz. Ok, este tiene otro componente que es que hay que utilizar bastante ¿qué? ¿El oído? El oído para poder entender y comprender los cambios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estamos realizando los aeróbicos, ¿cierto? Todos los aeróbicos van con 8 tiempos, entonces son 8 pasos, entonces un paso, la marcha, entonces estamos 1, 2, 3, 7 y 8, ¿sí? Pero tenemos que ir al ritmo de qué? De lo que se escucha, de la música, ¿cierto? Y entonces, por eso es que los aeróbicos se hacen de 8 tiempos, porque cada ritmo de la música viene enfrascado, digamos de esta manera, en tiempos, ¿sí? O ciclos de 8.
El código es el código. ¿Y dejan limpio lo del El código lo dejan en limpio, por favor, que se me olvidó escribir el código de la ficha. Entonces, el nombre. Ponemos la fecha, profe. Sí, señor. Y aquí está. ¿Qué fecha está? Jenny. Voy a ver si esto funciona. ¿No tiene otro icono, profe, por ahí? Ya, pues. Grande, varón. Las capacidades físicas. Sí, es verdad. Yo la tengo verdadera. Y la marque con una X la correcta. Las capacidades físicas se clasifican en aeróbicas, y aeróbicas. El 15 de noviembre. A la vez, ¿sí? Dice que son las capacidades físicas como que Profe, ya acabé. Está suavecita, la más difícil es la última. Ubicación aquí. Acá usted pone el nombre y acá la fecha. Aquí. No, solo pone el nombre y la fecha. Sí.
discapacidad está determinada por... Gracias. La última. Bueno, ya terminamos la evaluación, vamos a hacer retroalimentación, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos fue. La primera pregunta, son cualidades que posibilitan a la persona el desarrollo de todas sus habilidades. ¿Sí? ¿Qué son las capacidades físicas o motoras? Es la pregunta. Entonces, ¿es verdadera o es falsa? Para mí es verdadera. Listo, ok, si leyeron la guía, excepto la señora que no la pudo descargar, ¿cierto? Y más lo que se habla acá es verdadera. Vamos con la segunda. Las capacidades físicas se clasifican en A. Condicionales coordinativas mixtas. Esa. B. Morfológicas, fisiológicas, motrices. C. Mensajeras, receptoras, mixtas. Y D. Aeróbicas, anaeróbicas y mixtas. ¿Cuál es? La A. Alce la mano los que dicen la A. Sí, la A. 1, 2, 3, 4. Lamento decirles que está muy bien. Oh. Son capacidades, ¿cierto? Las condicionales, coordinativas y mixtas. Las mixtas son las que están en las dos, ¿cierto? Ok. 3. Las capacidades como la fuerza, resistencia y velocidad dependen de factores metabólicos y energéticos. Lo anterior recibe el nombre de capacidades físicas. A. Mixtas. B. Cognitivas. C. Físico-mentales. D. Condicionales. Sí, condicionales. ¿Sí? ¿Todos colocaron D? No me acuerdo. Música mental. Usted colocó física mental, entonces lamento decirle que es incorrecto. La D, ahora las entrego calificadas. Las capacidades como la coordinación y el equilibrio están determinadas por los procesos de organización, control y regulación del movimiento, coordinación motriz. Las anteriores reciben el nombre de capacidades físicas combinadas, condicionales, coordinativas, genéticas. La C. Pues la C, ¿quién colocó una diferente a la C? ¿Quién colocó una diferente a la C? ¿Quién me olvidó? ¿Usted? Ok, entonces está mal, es la D. La D. Perdón, la C. La capacidad mixta es la única que está determinada por factores. A. Elasticidad condicionales coordinativas. B. Velocidad biológica y psicológica. C. Resistencia aeróbicas, anaeróbicas y D. Flexibilidad y coordinación. ¿Cuál es? Yo puse la D. La D, ¿cierto? Correcto. La D, por acá me escribieron la A. ¿Listo? Entonces, ahora la entrego. Ahora la califico y la entrego. ¿Listo? Muchas gracias. Hemos calificado la competencia de cualidad y capacidades físicas. Primera paso con toda buena.